En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Tenga el mejor de los días y que tenga la mejor de las mañanas. Recordarles que este espacio radiofónico es para que cada uno de nuestros panelistas, representantes de diferentes partidos políticos, pues den su opinión o puntos de vista en relación a temas que estaremos tratando, tanto de interés a nivel nacional como a nivel local. Saludar a quienes ya nos acompañan en esta cabina, pero antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra transmisión en Facebook, NSS Campeche. Ahí puede seguir este y otros programas que se transmiten todos los días a través del Núcleo de Comunicación del Sureste, y por supuesto puede descargar la aplicación de NSS a través de los sistemas operativos iOS o Android, ahí para que esté enterado de todas las noticias que ocurren tanto en nuestro país como en nuestro estado de Campeche. Ahora sí, darle la bienvenida a quienes ya nos acompañan. En primera instancia, saludar a Ricardo Medina Farfán del Partido Revolucionario Institucional, que ya nos acompaña. Buenos días, Ricardo. Hola, Yoshimar, muy buenos días a todo el auditorio que amablemente nos escucha. Y también saludar a José Inurreta Borges del Partido Acción Nacional, que ya nos está acompañando en esta muestra revuelta. Buenos días. Muy buenos días, Yoshimar, muchas gracias. Bien, vamos a estar tratando temas bastante interesantes, principalmente un tema a nivel nacional que se generó con el gobierno federal, y es en relación a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia mañanera que no tiene un pleito con Germán Larrea, el empresario mexicano dueño del Grupo México, al que desde el viernes pasado el gobierno de la República le ocupó con elementos de la Marina sus instalaciones e inició el proceso para retirarles la concesión de la vía ferroviaria de Coatzacoalcos, Veracruz, que el corporativo privado opera en esa región a través de la empresa Ferrosur. El Grupo México tiene una concesión, dicen se expropió. ¿Qué se expropia? Preguntó el presidente de México. Lo que es propiedad privada es muy distinto recuperar una concesión que es de la nación, así justificó el presidente esta ocupación por parte de elementos de la Marina, además de que en respuesta a los posicionamientos de diferentes actores de la iniciativa privada que han externado su preocupación por la ruptura del diálogo y las negociaciones entre el grupo ferrocarrilero privado y la administración federal, por lo que el presidente emitió un decreto para quitarles el control del tramo de vías por considerarlo un área de utilidad pública y trasladarlo a una empresa cuya administración está a cargo de la Secretaría de Marina. El presidente López Obrador también reveló que representantes del Grupo México habían pedido 9,500 millones de pesos, lo que consideró un abuso y un precio que no era justo. Paralelamente a este conflicto, analistas señalan que la determinación del gobierno podría afectar la postura del grupo empresarial de Germán Larrea, que pretende la compra de Banamex. Sin embargo, López Obrador dijo en su conferencia mañanera que estos temas pues no tienen nada que ver. Bueno, pues esto es lo que comentaba el presidente de México en recientes días con esta ocupación en esta área que señala el presidente pues pertenece a la nación y por ello pues está recuperando. Antes de iniciar el debate, darle los buenos días a José Segovia Cruz del PRD, que ya nos acompaña. Buenos días, Pepe. Muy buenos días a todos. Y también a César González de Morena, que ya se está sumando a esta cabina. Buenos días, César. Buenos días, Yoshimar. Buenos días a todas y a todos. Bien, iniciar la conversación con este tema. ¿Cómo ven esta situación? Una ocupación por parte de elementos de la Marina. El presidente dice que no se está expropiando nada, se está recuperando territorio que pertenece a la nación. ¿Cómo ves el tema, Ricardo? ¿Crees que existe algún conflicto ya y que esto atemorice a los empresarios quizá por las formas? Sin duda alguna. Mira, yo creo que hoy ya el gobierno de Morena viene mostrando finalmente el cobre realmente, ¿no? Porque no solamente está haciendo algo absolutamente ilegal, sino está demostrando que le interesa muy poco finalmente el respeto a los derechos, el respeto finalmente a la inversión, el respeto a los intereses finalmente que pues siempre se habían otorgado y hay un marco jurídico, ¿no? Eso lo hemos visto en muchas actitudes y en muchas formas de actuar. Y hoy se expresa de una manera muy clara. Creo que esta decisión, por supuesto, viene a generar mucha inseguridad en la gente que viene a invertir en el país, genera mucha inseguridad en quienes están generando los empleos. A México lo que hoy le preocupa y tiene la mayor necesidad es generar empleos mejor pagados, que haya inversión, que haya derrama de recursos. Y acciones de este tipo, pues simplemente le restan confianza a quien va a poner su dinero a trabajar, a invertir en cualquier sector en nuestro país. Entonces, ya las consecuencias se están viendo de manera muy inmediata, ¿no? La empresa de Grupo México ya perdió
mucho dinero en la bolsa de valores, ¿no? Hay una inestabilidad, hay procesos que se estaban llevando a cabo, como por ejemplo la compra de Banamex, que ya quedó suspendida, ¿no? Pero pues al final y al cabo, insisto, creo que esto no es una muy buena señal de un gobierno, ¿no? Los gobiernos al final pues deben de propiciar condiciones que den sobre todo garantía a la inversión. No pueden pedirle a nadie que genere inversión, que genere desarrollo, que genere empleos, si no hay un mínimo de seguridad. Y cuando eso ocurre finalmente, pues lo que hace es que, pues simple y sencillamente, ¿no? Los inversionistas prefieren poner su dinero en cualquier otro lugar. A México le urgen empleos. Y para que haya empleos, y empleos mejor pagados, tienen que haber por lo menos garantías de seguridad. Por supuesto que cualquier proyecto importante, trascendente para el país, pues debe de ser, digamos, de una otra manera impulsado, llevado a cabo. No estamos en desacuerdo con que si finalmente se lleve a cabo algún proyecto que sea relevante para México, pero siempre hay vías, siempre hay formas, siempre debe prevalecer el entendimiento, ¿no? Siempre debe prevalecer finalmente el orden jurídico y de nuevo, acciones de fuerza, de tomar por la fuerza con la Marina, ¿no? Instalaciones que ya estaban otorgadas a una instancia particular por un tiempo, con ciertas condiciones, sin que hubiera una circunstancia que rompiera finalmente la concesión otorgada previamente, pues lo que hace simplemente es generar una muy mala señal, temor, y eso pues no nos conviene a los mexicanos. Muchas gracias, Ricardo. Pepe Ibarra, ¿qué opinas? Autoritarismo puro. Es lo que yo opino. Una decisión autoritaria, pero además que sorprende, porque al parecer había una buena relación entre el Grupo México y el presidente de la República, ¿no? Este grupo estaba por adquirir Banamex y al parecer pues ya se cayó esta operación, porque obviamente el señor Larrea va a decir, ¿cómo voy a comprar algo que al rato me lo van a ir a quitar? ¿No? Entonces, son decisiones autoritarias, ¿sí? Pues es lo que hacen en Venezuela y en Cuba, meter al ejército y quitar concesiones, despojar inversiones, y pues coincido, es una pésima señal para todo aquel que quiere invertir en México, ¿sí? Ya sea nacional o extranjero, es una pésima señal, es decir, no, aguas, no inviertan porque se los quitan, ¿no? Pero además, habiendo reglas claras, había una concesión, las concesiones es por un determinado tiempo para invertir, para hacer proyectos, y esto, sin duda alguna, trae pésimas señales. Yo no sé quién le dijo al presidente que los militares son empresarios, ¿sí? Porque, pues, al parecer, por ejemplo, como el Tren Maya, ¿no? Que no tengo nada en contra del Tren Maya, que va lenta la obra porque ahí están reportando que está al 20 y 30%, ahí están las notas por allá. Pero insisten, ahora el ejército va a operar el istmo de Tehuantepec, o eso es lo que nos dan a entender. Pero el ejército no son empresarios, perdón. Se equivoca el presidente, manda pésimas señales de autoritarismo, y lo único que está consiguiendo es que los inversionistas no quieran invertir en nuestro país. Ese es el mensaje que se da. Pero además, ¿a quién quiere favorecer al presidente? ¿De verdad quiere favorecer a los militares o a otro grupo empresarial ligado íntimamente a él? ¿Sí? Como pasó en el aeropuerto de Texcoco, donde hay una investigación, donde sus hijos y sus socios son los que tienen metidas las manos en ese aeropuerto, que ahorita me parece que están haciendo un parque o algo así. Entonces, pésima señal, autoritarismo y corrupción. Muchas gracias, Pepe. José Segovia, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que se puede ver desde diferentes puntos de vista. Lo cierto es que efectivamente, al parecer, no había una mala relación, pero finalmente había ahí ya encontronazos entre el Grupo México y Andrés Manuel López Obrador, con el tema de las minas, la reforma. Pero lo que llama mucho la atención es que conocimos a través de los medios de comunicación que efectivamente había un acercamiento entre el Grupo México y Andrés Manuel, en que parecía que ya estaban las pláticas, que incluso se hablaba de documentos firmados donde este empresario o este grupo empresarial iba a ayudar a construir paralelamente, no sé, 120 kilómetros de vías férreas a las que ellos tenían concesionadas. Todo parecía estar bien,
pero creo que los tiempos para Andrés Manuel no les están cuadrando. Creo que era imposible, como estamos viendo en varias partes de la República Mexicana, obviamente en el sureste, hablando del Tren Maya, donde a marchas forzadas se pretende activar el Tren Maya, y este punto clave, donde se supone va a ser un centro de abastecimiento o de distribución, tampoco le iba a alcanzar los tiempos para acabarlo en este sexenio, que es lo que le interesa a Andrés Manuel López Obrador. Creo que queda muy claro que no le importa las formas, no le importa el modo, él lo que le importa es pasar a la historia. Y efectivamente va a pasar a la historia, muchos mexicanos lo van a juzgar después de que se vaya, y no creo que sea mayoritariamente positiva. Pero lo que estamos viendo es la intransigencia del presidente de la República en terminar y concluir un tramo o un proyecto, no importándole afectando a empresarios. Efectivamente, si se propone, no, creo que 9,000 millones de pesos, no sé cuánto pretendían de indemnizar, o pretendía el empresario que se le indemnizara al gobierno de la República, no nos podemos quedar solamente con eso, que finalmente es lo que vende Andrés Manuel, porque nos da a todos los mexicanos que el interés principal del empresario es el tema económico. Pero creo que no es así. No solamente era eso, que si bien es cierto también estaba en su derecho tal vez de pedirlo, a lo mejor no la cantidad que todo el mundo ya conocemos, pero sí no podemos afectar a grandes corporativos, que lo que dan a este país es lo que más hace falta, que es la generación de empleos. Los pagos de impuestos, ahí estamos de acuerdo, hay que pagar impuestos, por supuesto, pero no podemos seguir, no es que no podamos, creo que el presidente no puede seguir empecinado en tratar de sacar sus proyectos transaccionales o proyectos para pasar a la historia en México, pisando a quien sea, y en esta ocasión a empresarios. Lo que deberíamos hacer todos los mexicanos, como siempre lo he dicho, es estar en favor de los programas y proyectos, por supuesto. Todo el mundo quiere que funcionen los proyectos, pero no a costa de acciones arbitrarias, como lo estamos viendo en esta ocasión, donde él también una vez más, en un tema donde dijo que no había expropiación en ese sexenio, que no iba a haber, pues ya la vimos, y también tengo entendido que está por expropiar unos terrenos amplios en el AIFA para conectar el aeropuerto con la Ciudad de México. O sea, es un tema que todavía tiene mucha tela de donde cortar, pero sin duda el presidente de la República se sigue equivocando, y en esta ocasión que tanto México necesita inversión para poder abastecer a todos los estados que necesitamos recursos, y lo único que va a lograr es alejar a estos empresarios y la inversión en México. Muchas gracias, Pepe. César, ¿qué opinas? Para empezar, yo creo que la oposición o está mal informada o se equivoca. Quiero, antes de entrar al tema, hacer un antecedente. Cuando se construía el aeropuerto de Texcoco, el que iba a ser el nuevo aeropuerto de Enrique Peña Nieto, se expropiaron las tierras de los campesinos que estaban justamente en los alrededores de esta locación, de esta ubicación del aeropuerto de Texcoco, porque obviamente el terreno no era suficientemente grande. En ese momento yo no escuché a la oposición decir los campesinos, los pobres campesinos, las personas que menos tienen están siendo expropiadas sus tierras para justamente construir el aeropuerto de Texcoco, que además era un aeropuerto que iba a terminar hundiéndose porque estaba construyéndose en un lago. Dicho esto, hoy me parece que la oposición ha jugado un papel de víctima en el sentido de entrar en los zapatos de Germán Larrea, del Grupo México, y que no está mal, porque finalmente ellos representan a los empresarios, representan a la gente que más tiene, y no está mal, insisto. Pero cuando a los que menos tienen le expropias las tierras, no está bien, porque es parte del futuro y el desarrollo de México, ¿no? O sea, está bien expropiarle las tierras a los campesinos, está bien quitarle sus tierras a los que menos tienen, está bien porque va a haber un aeropuerto ahí, es un proyecto de infraestructura importante para el país. Pero cuando nosotros hablamos, y aquí en esta mesa se han reído de este comentario, que el Tren Maya es uno de los proyectos más grandes que tiene el mundo, no solamente México, es justamente por lo que voy a decir a continuación. El Tren Maya no solamente es un mecanismo de transporte que se va a utilizar en el sureste de México, que va a conectar a los estados de la República que ya conocemos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sino que también se va a utilizar para poder sacar los insumos y conectarlos con el puerto de Salina Cruz y también el de Coatzacoalcos.
el de Salina Cruz a través del istmo de Tehuantepec y por supuesto que el de Coatzacoalcos, a través de una vía férrea, Pero la idea del presidente es hacer todo un corredor industrial en el sentido de no solamente conectar a estos 5 estados a través del Tren Maya, sino también conectar el Tren Maya con el istmo de Tehuantepec y en ese sentido conectar con los 2 puertos más importantes que tenemos en el país, que es el de Salina Cruz y es el de Coatzacoalcos. En ese sentido, y abriendo un paréntesis, Grupo México tiene más de 12,000 kilómetros de vía férrea concesionada, que va de Coatzacoalcos hasta la Unión Americana. Todo ese tramo sigue siendo concesión y seguirá siendo concesión. Cuando el presidente ha manifestado que la indemnización que Germán Larrea, dueño del Grupo México, o el presidente del Grupo México, pedía 9,500 millones de pesos por esta concesión que el Estado le dio, ojo, no era una propiedad privada que le expropiaron, es una concesión que el Estado brindó en tiempo y forma en su momento y que hoy la retira porque justamente forma parte de un proyecto de nación que no es el Tren Maya, es el istmo de Tehuantepec. Es el istmo de Tehuantepec, pero tiene una mayor importancia al conectarlo con el sureste de México. En ese sentido, y cerrando el paréntesis, es solamente un tramo, desconozco el kilometraje, pero es solamente un tramo de entre Coatzacoalcos y una parte que conecta con Salina Cruz. No es toda la vía, porque no tienen la concesión de toda la vía. Donde tienen la concesión de toda la vía es de Coatzacoalcos hacia Estados Unidos, pero no hacia Salina Cruz. Entonces a mí me parece, y estoy muy de acuerdo con el presidente, en que sí se le dé una indemnización correspondiente y apegada a derecho, porque ahí viene el avalúo del Estado, ¿no? Y a mí me parece importante decirle a la gente que no nos creamos este discurso de la oposición de que el presidente es autoritario, es un dictador, utiliza el ejército para expropiar propiedad privada. Por supuesto que ¿cuándo habíamos visto esto durante el sexenio de Andrés Manuel? Si bien ha cumplido su palabra de que no ha habido expropiación alguna. Lo ha dicho. Y si yo no mal recuerdo, hace unos años, antes de que empezara Andrés Manuel, primero decían que era un peligro para México y después que México iba a ser Venezuela. Pues este Venezuela llamado México tiene los mejores índices de estabilidad económica en el mundo. Ha ganado el peso como ninguna otra moneda ante el dólar, posicionándose como una de las monedas más fuertes hoy en día. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con un gran manejo de las finanzas públicas de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que tiene que ver con el manejo de la deuda. Y en ese sentido, y regresando al punto, no hemos visto justamente que nos hayamos convertido, pero ni cercano, a Venezuela, ¿no? Entonces, cerrando con el tema, me parece importante sí precisar que no es una expropiación lo que se le hizo al Grupo México, se le retiró una concesión, lo cual es muy distinto, pero en medios se puede manejar de la manera que quieras, se le retiró una concesión que ya pertenecía al Estado y se le va a indemnizar, ojo, se le va a indemnizar lo que con respecto a derecho le corresponde por el tramo de vía férrea que se le ha quitado la concesión. Muchas gracias, César. Vamos a ir a una pausa y regresamos para escuchar a Beto, que veo que ya trae el tintero bastante cargadito. Vamos a una pausa y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-138-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bien, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso para continuar platicando con nuestros panelistas sobre este tema, esta situación que ocurre entre el gobierno federal y el Grupo México por pues estos terrenos que serían utilizados también para parte de las obras del gobierno de México. Beto, ¿qué tienes que decir sobre este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Existe una expropiación? ¿Es una recuperación de los terrenos de la nación? ¿Cuál es tu punto de vista, Beto? Voy a iniciar con una frase que me parece ad hoc al tema, que la ignorancia es atrevida, ciertamente, muy atrevida. Miren,
En primer lugar, el asunto que estamos comentando sobre que llegó el ejército, la Marina, el Ejército a apropiarse de la estación ahí de esta empresa Ferrosur, propietaria del Grupo México, me parece grave. En México estamos viviendo el inicio o estamos viviendo, no el inicio, sino ya formalmente la violencia constitucional y la violencia institucional, que son dos cosas derivadas de la misma, ¿no? Lo que está derivando en una cuestión que nos parece bastante grave porque genera una incertidumbre en el país, una incertidumbre económica y una incertidumbre política. Esta violencia constitucional, porque no estás respetando la norma fundamental que nos rige a todos los mexicanos y principalmente a los que están en gobierno. Y cuando hablo de gobierno me refiero a los tres ámbitos de gobierno: el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, que forman parte del Estado. Esa violencia institucional y constitucional es un mal reflejo de un mal gobierno. Me voy a permitir aclararle a César el asunto de que hace una analogía con la expropiación de las tierras de Texcoco, cuando se quiso construir el aeropuerto por Enrique Peña Nieto. Son dos cuestiones muy, pero muy diferentes. Una concesión es una cuestión legal, administrativamente, y que está en la ley reglamentaria sobre constitucionalmente. Es decir, hay una relación contractual entre dos personas o dos entes, el gobierno y una persona o una sociedad. Es un ámbito contractual y administrativo. De tal manera que la concesión la otorga el gobierno para la prestación o explotación de un servicio. ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, cuando un asunto de interés público como el transporte o las telecomunicaciones no las puede coordinar y administrar en forma total el gobierno, lo que hace es ceder a un particular o a una sociedad el aprovechamiento o la prestación del servicio. Y voy a poner un ejemplo tan sencillito, que es diferente a lo que dijo César, en cuanto a que los campesinos con machetes los quitaron y les quitaron sus tierras. No, miren, un ejemplo sencillito para empezar. Las concesiones que otorga el gobierno del Estado al transporte urbano. No puede venir la gobernadora o el gobernador o Juan de las Pelotas a decirle a los camioneros, ¿saben qué? Pues ya les voy a retirar la concesión porque pues se me antojó, porque voy a entrar a ADO. No. Las concesiones se otorgan por un lapso de tiempo. Se otorgan para que tú pagues tus impuestos. Y además le estás generando incertidumbre al inversionista al que se le otorgaste la concesión. Y la concesión es, por ejemplo, para quitárselas tienes que llegar a un acuerdo con el concesionario. Es decir, pero además voy todavía más allá. La concesión le otorga un derecho al particular al que le otorgaste la concesión. Por lo tanto, no puedes llegar a sus instalaciones y apoderarte de ellas. Eso se llama expropiar, es decir, quitar a la fuerza un asunto donde ya hay un derecho consagrado para la persona. Lo que hizo el presidente fue meramente eso, expropiar, meterse a la fuerza. Pero además voy todavía más allá. Cuando un empresario decide obtener una concesión sobre cualquier tema donde puedas operar o prestar servicio o explotar, por ejemplo, las minas, incluso las radios, las televisoras, son concesiones que otorga el Estado. Si tú necesitas esa concesión como Estado o como gobierno, tienes que sentarte a la mesa al concesionario y decirle, a ver, mira, ¿sabes qué? Me interesa que esta concesión ya me la regreses. Ah, sí, ok, muy bien.
pero yo la tengo otorgada por 15 años. Siempre se otorga de entre 10 hasta 30 años una concesión porque el empresario va a invertir mucho dinero en una concesión. Imagínate, por ejemplo, un empresario local compra un camión de 2 millones de pesos, tiene que tener por lo menos una concesión de 10 años para poder recuperar la inversión. Le genera incertidumbre. Con esto que ocurrió, lo único que estás demostrando o que está demostrando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que no les importan las instituciones ni la propia Constitución. Pero además, voy más allá. Hay un amparo. Este grupo Ferresur o cualquier concesionario se puede amparar. Ya hay un antecedente en cuanto al asunto de las concesiones. Si se ampara, le ganan al presidente ese amparo y él tiene que indemnizar por todos los costos que le ha causado esta empresa. Para empezar, se habla de 20,000 millones de pesos en cuanto a la bolsa de valores en su propia empresa. Creo el Grupo México. Perdió en 2 días 20,000 millones de pesos. Pero además voy a otro tema todavía más grave. Los otros, pertenece este empresario a uno de los 10 hombres más ricos del país. Este Grupo México genera muchos empleos, pero además se está corriendo la voz dentro de los empresarios de que este gobierno no es confiable para invertir, ni puedes hacer un trato con él, porque te sientas a la mesa con él y por debajo de la mesa te están dando patadas para romper un acuerdo. Entonces, lo único que tiene un ser humano que le da la calidad moral para ser respetable es su palabra, y la palabra es un honor. Parece que la han perdido. Punto. Muchas gracias, Beto. Bueno, vamos a pasar a las réplicas. Ricardo, iniciamos contigo. Sí, a mí me llamó mucho atención lo que decía César cuando habló, porque pareciera como que el único que está externando inconformidad con lo que está pasando en ese proyecto concreto del tren transísmico son los empresarios, los ricos, los poderosos, un grupo económico importante. Y la realidad es que tampoco es así. Hay cientos de organizaciones campesinas, indígenas, particularmente de Oaxaca, que también se han expresado molestas, inconformes con la manera en que se está desarrollando el proyecto, porque está o atravesando sus tierras, o les está generando daños, o simple y sencillamente está menoscabando finalmente incluso hasta lugares sagrados para ellos. O sea, una serie de situaciones que nunca se escucharon y que nunca se tomaron en cuenta. Yo creo que nadie, absolutamente nadie puede estar en contra de acciones que tengan que ver con propiciar desarrollo y beneficio para todos los mexicanos, evidentemente. ¿Cuál es el problema que estamos ahorita viviendo con esta situación del tren transísmico? Una absoluta falta de planeación, una absoluta falta de orden, una cuestión donde finalmente estamos actuando, o un gobierno federal de Morena que está actuando simplemente pues por ideas que nunca pudieron aterrizar a tiempo, nunca hicieron previsiones, nunca hicieron buenas planeaciones de cosas, y simple y sencillamente hoy que se les están agotando los tiempos, pues están pasando por encima de todo mundo, ¿sí? Dañando finalmente intereses, aplastando derechos de otras personas, ¿no? Para simplemente concretar una idea que se tenía, ¿no? Lo mismo se vivió finalmente en el Tren Maya. En el Tren Maya, finalmente, no solamente hubo grandes problemas en el diseño de la obra que nos han costado a todos los mexicanos, pero también ha estado generando afectaciones en el ámbito del medio ambiente. Al final, los errores que está cometiendo el gobierno federal en el tren transísmico, en el Tren Maya, y por ejemplo hay que recordar todo lo que tuvo que pagar de más de indemnizaciones cuando canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco, al final son errores que no quedan en el aire, nos cuestan a los mexicanos. Una falta de planeación, una falta de verdaderamente una visión de estructurar proyectos, de aplicarla, de hacerlo de acuerdo a la ley, simple y sencillamente nos está generando perjuicios ambientales, sociales, violaciones a la ley, pero sobre todo un costo que los mexicanos vamos a pagar, porque cada indemnización, cada reparación del daño, cada pago que se tenga que hacer por violar la ley, simple y sencillamente no va a salir de la bolsa de Andrés Manuel López Obrador ni de sus secretarios, va a salir de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Muchas gracias, Ricardo. César. Sí, decirle a la oposición nuevamente, creo que no está totalmente informada. Las negociaciones con Grupo México, estrictamente con Germán Larrea,
estaban sobre la mesa. Pero justamente al no, pues, no aceptar, la verdad, los 9.500 millones que pedían por indemnización, cuando se le ofreció un avalúo por parte de externos para justamente determinar si eran los 9.500, adelante. ¿Y qué tal si era menos? Perdía el Estado, por supuesto. Y si tiene alguna demanda o amparo que tenga que poner, seguramente, estoy muy seguro que tiene muy buenos abogados Grupo México para proceder en consecuencia. 1, 2. Las concesiones, a diferencia de lo que opinan aquí en la mesa, sí se pueden retirar, retomando el ejemplo que aquí ponían muy rápido en el tema del transporte público. Si los concesionarios no cumplen con sus horarios, no cumplen con buenas unidades y faltan justamente a lo que establece la concesión, por supuesto que se les puede retirar. Es una facultad del Estado, porque está de por medio la ciudadanía, está de por medio el pueblo, las y los ciudadanos. Por otra parte, quiero decirle a la mesa, a quienes nos escuchan, que no se han dejado los acuerdos entre el presidente, entre el gobierno de México y el Grupo México. No se han dejado los acuerdos. Ahí está, acaba de salir Ciro Gómez Leiva, que aquí ahorita lo van a escuchar, opositor abiertamente al gobierno de México, acaba de decir que los acuerdos por un comunicado que lanza Grupo México no se han dejado con el presidente de la República. Entonces, todo lo que aquí están terzando, diciendo, ¿no?, de que se van las inversiones, de que Grupo México, de que la preocupación de la empresa, es falso. Es falso porque hay buenos acuerdos y buenos entendimientos con los empresarios. Que hayan diferencias y disputas, por supuesto. Tan es así que la compra de Citibanamex que iba a ejercer Grupo México no se ha dejado. Era un rumor nada más. No se ha dejado. Lo acaba de comunicar el Grupo México. Germán Larrea estrictamente. No se ha dejado la compra de Citibanamex. Lo que pueden perder en la bolsa, sí, por supuesto, como pueden perder, como pueden ganar. Muchísimo dinero, ¿no? Entonces, tampoco nos vayamos al extremo. A ver, insisto, las expropiaciones no habían sucedido. No han sucedido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y sí será recordado Andrés Manuel como uno de los mejores presidentes de este país. Muchas gracias, César. Antes de continuar y irnos a la pausa, leer algunos de los comentarios que nos dejan en redes sociales. Dice Tercanol, totalmente de acuerdo, nadie alzó la voz para defender a los campesinos cuando fueron expropiadas sus tierras para el nuevo aeropuerto. Sin embargo, en junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas, en su momento con fundamento en la ley de expropiación de 1936, decretó la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México. Hasta el 95, Ernesto Zedillo desmanteló ferrocarriles nacionales y da inicio de operaciones de la concesión ferroviaria otorgada a el Ferrocarril del Noreste y en el diciembre de 1996 a la primera empresa privada de la época moderna del ferrocarril en México. Dice, por lo tanto, es una concesión que el gobierno recuperó por necesidades de crecer en transporte y demás operaciones. Si algún desgraciado presidente del PRI o del PAN que han llevado al país en la debacle que se encuentra, me canso que todos los que están en la mesa se ponían de pie y hasta el piso besarían. Dice que nos afecta en el medio ambiente, ¿por qué no se ponen a gritar cuando se construyen grandes hoteles en Campeche, invadiendo el mar, derribando manglares, etcétera? Bueno, pues es lo que comenta Tere Canul en nuestras redes sociales. Vamos a ir a una pausa. Creo que está escribiendo desde la Ciudad de México. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bien, ya estamos de regreso para continuar platicando con nuestros panelistas sobre los temas que tenemos para el día de hoy. Y uno de ellos es que el presidente del Poder Legislativo... Tenía una réplica. Ah, sí es cierto, Beto, perdón. Discúlpame antes de pasar. Beto, tu réplica. Decía que ya era el momento. No, porque... Error mío. Porque César dijo una cosa que me pareció de risa en el asunto de la concesión. La concesión, aunque el Estado la otorga, no se puede retirar unilateralmente porque es un acto contractual administrativo. Es entre dos partes. Por cierto, el amparo 159/2003 que puedes revisar dice que es un acto por medio del cual se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público y se pierde
cuando el concesionario no cumple. En este caso, Ferrosur lo único que hizo fue no cumplir los deseos del presidente. Entonces, por ahí que quede, ¿no? Claro. ¿Quieres algo que agregar, César? Los acuerdos siguen, yo creo que los dichos de aquí de la oposición están de más. Creo que la gran relación que tiene el presidente con diversos inversionistas va a continuar y esto va a pasar a la historia como malentendido y ya está. Bien, ahora sí, continuamos con el tema siguiente, que es en relación a esta manifestación que se presentó en la capital del país, justo a unos metros o prácticamente enfrente del Poder Judicial, en donde el presidente del Poder Legislativo de Campeche, Alejandro Gómez Casarín, calificó como un evento muy bonito la manifestación del sábado pasado en la que acudió junto con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y su hermano Juan Javier Gómez Casarín, presidente del Congreso de Veracruz. Estos se manifestaron contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también contra la ministra presidenta Norma Piña Hernández. El diputado coordinador de la bancada de Morena en Campeche aseguró que fueron 10,000 los asistentes. Los políticos veracruzanos acusaron a la Suprema Corte de oponerse a la llamada Cuarta Transformación para que ésta avance, y llevaron el evento a ataúdes con las imágenes de los ministros de la ministra Norma Piña, que pasearon junto con cruces que tenían también las siglas del máximo Tribunal Constitucional del país. Esto fue criticado por considerarlo un acto de intimidación contra el Poder Judicial. Bueno, pues ahí continúa vigente el tema de la Suprema Corte, esta confrontación que hay pues con la ministra, más que nada con la ministra Norma Piña Hernández. Pepe Segovia, ¿qué opinas en relación a esta movilización que se presentó en la Ciudad de México? La verdad que a veces me sorprenden porque pareciera que no han entendido que ya no son oposición, que son gobierno, en este caso legislativo. Los diputados de Campeche, por ejemplo, que hicieron acto de presencia en ese lugar. No creo que... Yo estoy de acuerdo que finalmente hay que respetar lo que pueden expresar cada diputado, pero hacer una manifestación de tal naturaleza me parece que ya raya en lo absurdo, sobre todo porque genera violencia, invita a la violencia. Hace apenas unos días, según recuerdo, vimos en redes sociales como creo que a integrantes de la Suprema Corte en su auto, los manifestantes, simpatizantes de Morena, fueron ahí a agredir al vehículo. Y en cualquier momento, si siguen incitando la violencia a los legisladores de Campeche, los legisladores de cualquier parte del país, la gente de Andrés Manuel, vamos a ver un problema social importante que el único perjudicado va a ser la ciudadanía, nadie más. Todo por no respetar los poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. No hay respeto entre poderes. Y lamentablemente quien es el que auspicia todo esto es el Ejecutivo Federal. Y no puede ser que, por ejemplo, en el estado de Campeche, que haya diputados que se presten a esta situación, estén participando, incitando a la violencia en este tipo de manifestaciones. Sobre todo hay que estar pendiente de los gastos que están haciendo los diputados, porque yo estoy de acuerdo que finalmente tú como diputado puedes viajar y ejercer un tema partidario, pero ya en este momento yo creo que hay que transparentar el recurso del Congreso del Estado, en que nuestros diputados del Estado de Campeche están gastando estos recursos, estos viajes, los hoteles, y sobre todo la movilización de eventos masivos que hay en el Estado de Campeche de diputados en el Congreso del Estado. Pepe Inorreta. Pues un pésimo mensaje, una falta de respeto. Sí, se incita a la violencia, como bien dice mi tocayo Pepe Segovia. Hemos visto esas imágenes donde simpatizantes, pues no sé si de Morena o de quién, pero agreden, insultan, golpean un vehículo. Y tiene rato que ya se inició una campaña de odio y de desprestigio y de violencia en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este país, de las cosas buenas que tenemos es el equilibrio de poderes, porque precisamente eso nos da garantías de que el presidente no es absoluto, ¿sí? No queremos una presidencia absoluta, queremos una verdadera división de poderes. Y de verdad le debería dar vergüenza a Casarín hacer ese tipo de cosas. ¿Pero cuál Casarín de acá? No, yo estoy hablando del de acá, el diputado aquí. Ellos son los dos hermanos, fueron. Sí, perdón, de aquí, del diputado de aquí de Campeche, del presidente del Congreso. Le debería dar vergüenza, ¿sí? Hacer ese tipo de cosas, estar incitando a la violencia. Ellos son también una institución, son parte del poder legislativo local y van e incitan a la violencia en contra de un poder que es en este caso el judicial federal, ¿sí?
Pero a ver qué va a pasar cuando los pescadores de aquí, ¿sí? Cuando los campesinos de aquí lleguen al Congreso, ¿sí? Con ataúdes o con cruces, porque acabaron con todos los apoyos, ¿sí? Porque los campesinos y los pescadores, ahí están ellos, ahí están sus declaraciones, incluso han estado buscando audiencias, me parece que algunos diputados los han atendido, donde no hay apoyos, donde no los reciben, donde se acabaron una serie de programas que existían para el campo. Entonces, eso es lo que debe de venir a atender Casarín, ¿sí? Que no sea candil de la calle y oscuridad de su casa, y que deje de andar haciendo ridiculeces en la Ciudad de México, y que aprenda a respetar el equilibrio de poderes. Eso es lo que yo pienso. ¿Dijiste candil o cantil? Candil, candil. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Candil. César. Pues, la verdad, decir con honestidad que no comparto la manifestación que se dio el pasado fin de semana en el tema de las muestras violentas que pudieron haberse dado alrededor de la Suprema Corte, ¿no? Me parece que es importante, sí, manifestarnos cuando estemos inconformes, por supuesto, pero marcar una línea de respeto. Yo invito a quienes estamos en contra de las decisiones que han tomado últimamente la Suprema Corte, justamente a mantenernos así, ¿no? En ese sentido, a expresarlo, a insistir en la consulta pública para elegir a los ministros de la Corte, jueces y demás. Pero llegar a esos extremos me parece que ni hacia la Suprema Corte, ni de ningún otro poder, hacia el legislativo, ni mucho menos al ejecutivo, ¿no? Me parece a mí lo más sensato. Yo no asistí a esta convocatoria de parte del gobernador de Cuitláhuac, gobernador de Veracruz. Tenía unos temas pendientes que el día de ayer presentamos en el Congreso del Estado, un paquete de iniciativas que venía afinando dirigidas a jóvenes campechanos. Y en ese sentido, bueno, creo que reitero el llamado, ¿no? A quienes simpatizan con el movimiento, quienes justamente simpatizan con Andrés Manuel, simpatizan con Morena, simpatizan con nosotros, con cada uno de nosotros, a mantenernos en un marco de respeto en ese sentido, ¿no? Sí, insisto y vuelvo a decirlo, decir con contundencia cuando no nos parecen las cosas, cuando no nos parecen las decisiones que toman nuestras autoridades, pero eso está muy lejos de poder desearle la muerte a alguien, ¿no? Me parece que eso es inaceptable en cualquier lugar del mundo y pues yo creo que hasta ahí comentaría con respecto a los demás dimes en cuanto a los gastos de los diputados, pues todos somos servidores públicos que estamos al escrutinio de cualquier persona. A nosotros nos paga el Estado, los distintos poderes, nos pagan las y los ciudadanos y en ese sentido pues somos objeto de investigación y totalmente transparentes ante la pregunta de cualquier ciudadano, ¿no? Gracias, César. Ricardo. Pues qué bueno que César tiene esa postura. Ojalá que esto no le traiga repercusiones en su bancada y en finalmente sus cosas ahí con su grupo parlamentario. Pero efectivamente, o sea, no se puede alentar acciones de violencia, no se pueden alentar acciones que vengan de una otra manera a quemar en la hoguera a otras personas porque están ejerciendo sus funciones. Estrictamente la Corte lo único que hizo es que fijó criterios, emitió una resolución y le puede gustar y no le puede gustar a otros. Pero el hecho de venir ahí y propiciar violencia, ataques, agresiones, creo que eso no es lo que quiere nuestro país. Pero ¿qué podemos esperar? Cuando la cabeza no está bien, el cuerpo tampoco está bien. Y eso es lo que está pasando. Cuando desde la cabeza se están mandando, desde la cabeza, hablando del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se mandan todos los días desde la mañanera acciones que tienen que ver con, finalmente, poder atacar a la oposición, atacar a los contrincantes. Bueno, hace un momentito estábamos hablando de acciones autoritarias contra grupos empresariales donde simplemente les quitan derechos, ¿no? Pues es lo mismo. Están yéndose con una acción que busca de una manera imponer, desprestigiar, atacar a quienes finalmente ven como unos oponentes. Entonces, si desde la mañanera todos los días esto está ocurriendo, pues ¿qué puedes esperar entonces en todos los finales, los integrantes de su grupo, ¿no? Simplemente siguen un ejemplo.
Es el ejemplo que desde la cabeza de Morena se está dando. Atacar, no apreciar ni respetar la ley, no respetar los intereses de los demás, no ser finalmente democráticos, no ser finalmente personas que busquen finalmente respetar las instituciones. Las instituciones, lo han demostrado, no son finalmente fundamentales. Hoy en nuestro país urge precisamente que salvaguardemos el respeto a la división de poderes, el respeto al derecho, el que finalmente los derechos de los mexicanos puedan ser respetados como tal. Eso es lo que verdaderamente importa en nuestro país hoy en día, y eso es lamentablemente lo que desde el gobierno federal, desde Morena y desde los gobiernos de Morena, se está propiciando algo contrario. Por el otro lado, pues creo que esto sí amerita que se revisen a conciencia los recursos del Congreso del Estado. Yo quiero decirlo claramente, no hay transparencia en el manejo de los recursos del Congreso del Estado. Quienes integramos la Junta de Gobierno, ¿sí? Yo soy un integrante de la Junta de Gobierno, nunca se han presentado informes, nunca se han presentado reportes, a pesar de lo que hemos pedido, lo hemos exigido. Es más, la Junta de Gobierno ni funciona propiamente. Entonces, realmente, ¿cuál es el manejo de un Congreso? Pues un manejo unilateral, como si fuera propiedad de un grupo, en este caso de Morena. Y ellos piensan que entonces el presupuesto que está otorgado al Congreso, que debe ser destinado, por ejemplo, para brindar apoyos, para propiciar foros, para escuchar a la gente, pues se puede utilizar entonces para gasto partidario y para quedar bien con actores políticos nacionales. Eso es al final lo que se está haciendo. César, ¿querías agregar algo? Sí, muy rápido. En Morena, finalmente, y a diferencia de otras organizaciones políticas, sí tenemos justamente libertad de pensamiento entre los quienes integramos justamente el Movimiento de Regeneración Nacional, y habrá quienes compartamos justamente actitudes y otras que no, y no tenemos ninguna repercusión, como seguramente sí las tienen en el PRI cuando votan en desacuerdo con la bancada de su movimiento. Pero muy rápidamente, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: la revolución de las conciencias tiene y debe de ser pacífica. Y en ese sentido siempre se ha conducido justamente. Por eso insisto en que habrán dentro de todas las ideologías, dentro de todos los partidos políticos, quienes justamente se van al extremo y a lo radical, y es en ese sentido en donde no compartimos. Insisto, con los mítines, con las manifestaciones, con las muestras de desacuerdo o de acuerdo, adelante, ¿no? Todas y todos estamos en pleno derecho de ejercerlos, pero justamente sin llegar a los extremos, ni mucho menos desearle el mal a alguien. Beto, ¿qué opinas al respecto? Pues, bueno, en primer lugar, a mí me causó mucha risa que los hermanitos Casarín se hayan ido a plantar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, miren, voy a ir un poquito así rápido en un tema. Quien incita a la violencia o el que habla de violencia solo genera violencia. Y me parece que los morenos, morenistas o seguidores de, no sé cómo llamarles, o los que están dentro de ese movimiento, parece que lo que buscan es hacer el mayor ridículo para llamar la atención del presidente, aunque estén mal. Porque atentar contra uno de los poderes en cualquier país democrático es mínimamente tener una represalia de carácter, pues, de Estado. Entiendo que todo esto también parte de la conversación vía WhatsApp que se dio entre Norma Piña y el presidente del Senado de la República, que eso es parte de toda esta controversia que también ha generado estas movilizaciones, ¿no? Porque el presidente lo está provocando, pero además... Que ya la ligó incluso a Genaro García Luna. Efectivamente. Sí. Pero hay una cosa que me llama la atención. Yo no sé por qué ese adoctrinamiento de los morenistas, de lo que solo lo que diga el presidente, eso repiten como loritos. No oigo de ninguno de los morenistas un discurso diferente, un discurso donde digas: miren, el Estado debe hacer esto, debe hacer lo otro, debemos trabajar en... No. Se mimetiza. Ahí vemos el asunto del espectáculo ese que dan los martes. Repiten una y otra vez hasta las palabras del presidente. Dicen,
Si quiere decir que soy X, que me anoten en no sé qué, y cositas como esas, locas así. Repiten eso. Pero entonces, cuando llega el extremo de utilizar como la Santa Inquisición al que no está contigo, en ese momento estamos entrando en un problema de verdad mentalmente grave, porque no lo hemos visto todavía y espero que no lo veamos. Pero las masas son difíciles de controlar. Totalmente, no se puede controlar. Si en algún momento se sale de esos 10,000 que llevó el gobernador Cuitlahua, que es uno de los peores evaluados en el país por cuestiones de inseguridad, se le hubiera salido el control y alguien hubiera pasado ahí y les hubiera gritado algo a ellos, no quiero pensar que hubieran pasado cosas Lo linchan. graves. Creo que la violencia la violencia verbal y política que está generando el presidente se está reflejando en la borregada que lo sigue, porque es una borregada. Y voy al caso de Casarín, aquí en el caso local. No hay transparencia en este Congreso, en esta legislatura, porque se otorgó por ahí un recurso para uso exclusivo de la presidencia del Congreso para que el señor presidente del Congreso haga sus eventitos en Carmen porque quiere ser candidato, para que haga sus eventos de rock, para contratarse sus grabaciones de discos, cuando por favor la naturaleza no lo ayudó ni siquiera para hablar bien. Es más, rebuzna mejor un asno que él. César. Muy rápidamente, me parece que llamar borregos a quienes siguen a Andrés Manuel López Obrador, que son más de 30 millones en este país, parece un insulto, ¿no? Y decirlo con contundencia, nosotros no creemos lo mismo, nosotros hasta parece que estoy escuchando a Movimiento Ciudadano dar argumentos con calumnias y palabras antisonantes en esta mesa. Me parece que el debate debe ser de mayor altura, ¿no? Aquí, en todos lados. Díselo y en a ese él. sentido, Dile a tu presidente de partido. Sí, en ese ¿Qué sentido. nivel Tú estás tiene? debatiendo conmigo, no con el presidente del partido. Por eso si hablas Y de en ese niveles. sentido, sí, por eso. Ponte a debatir con mayor nivel aquí. Y en ese sentido, yo insisto, quienes seguimos a Andrés Manuel López Obrador durante muchísimo tiempo, durante más de 10 años, podemos decir que el presidente es uno de los mejores presidentes de la historia, pero que también habrá quienes no simpaticen con nosotros y está bien. No se trata de que todos lo sigan, pero sí será importante que quienes lo sigamos tengamos el respeto de quienes no y viceversa, ¿no? Es lo que pedimos, es lo que he manifestado aquí, me parece que es importante también considerarlo, ¿no? Bien, pues hemos llegado a la parte final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestros radioescuchas y también a nuestros panelistas, Alberto Cuzcán, César González, Ricardo Medina, José Inurreta y José Seguridad Cruz, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Se despide de todos ustedes, yo soy Marmesh y nos vemos en la próxima edición. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.